Ahí pongo grabar. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en esta charla, reunión. ¿Sí? Lo primero que les voy a pedir es que silencien todos sus micrófonos. Bien. Y desde ya está abierto el chat para que hagan sus preguntas y para que vayan proponiendo un tema para 15 días más. Bien. Así que, como les decía, el chat ya está activado. Y bueno, vamos a comenzar con la charla de hoy, que es referente al rol, ¿sí? Características del rol en el vóley, obviamente, ¿sí? Tenemos características físicas y técnicas, que es lo que vamos a hablar hoy día y vamos a desglosar. Y para eso comenzamos con nuestro kinesiólogo, ¿sí? Esteban, por favor. Gracias, buenas noches a todos, bienvenidos. Me tocó abrir hoy día, así que me presento. Soy Esteban Yuri, kinesiólogo de la selección de voleibol masculina. Y hoy les voy a hablar un poco de la prevención de lesiones, que es con lo que nosotros empezamos cada entrenamiento y hemos logrado mantener una base importante. Es algo que me apasiona y creo que ha sido una base fundamental para poder seguir avanzando en nuestro crecimiento. Así que los invito a seguir interiorizándose y también puede ser un tema que pueden seguir escuchando más adelante, porque si alguno ha hecho el curso de entrenadores, hago una clase de prevención de lesiones de 1 hora y media, entonces ahora les voy a hablar 15, 20 minutos de esto, es solamente una pincelada y podemos seguir indagando en las próximas charlas. Y quiero partir con la prevención de lesiones presentándole esto que tienen al frente. Para los que no lo conocen, esta es una forma que se llama M10 de la FIB, y con esto los equipos en los torneos internacionales recopilan los datos de lesiones. Es bien amigable, sin embargo, cuando traté la traducimos al español y tratamos de incluirla en la Liga Nacional, fue bastante engorroso el llenado, se enredaron mucho entre que se olvidaban y no. Así que dejo la invitación para que la conozcan y creo que en sus campeonatos, en la Liga Nacional, si es que se nos ocurre volver a presentar esta forma, para tener datos de qué se están lesionando nuestros jugadores, de qué se lesionan nuestros voleibolistas. Ya que todos los datos que tenemos son internacionales, sería muy interesante poder tener en cuenta y poder plantear nuevas estrategias de prevención de lesiones específicas quizás para los jugadores de Chile, de la Liga Chilena, por ejemplo. ¿Sí? Porque lo que les voy a presentar ahora, puedes pasar al siguiente, Beto, por favor, es que si tenemos pensado cómo hacer o cómo implementar un entrenamiento o una prevención de lesiones, yo postulo que tenemos o podemos hacerlo y dividirlo en dos grandes áreas, por así decirlo. Una prevención de lesiones de manera general y otra bien específica que es propia del jugador. Pasa nomás, Beto, por favor. Lo que postulo como una prevención de lesiones específica tiene que ver con las capacidades y las cualidades propias del deportista, de cada deportista, ¿sí? De cada jugador. Entonces, para esto tenemos que tener en cuenta sus cualidades y para eso las medimos con varios test. Entre ellos, la vez pasada les expuse del FMS, si es que no lo conocen, lo pueden investigar, una recopilación de diferentes pruebas funcionales para adquirir y ver, pero te da una respuesta numérica, solamente te dice qué tan bien está un jugador en base a un número. ¿Sí? De ahí se puede extrapolar y sacar algunas cualidades y calidades de movimiento que podemos ir enfocando a cada deportista. Además, tenemos que tener en cuenta el historial de lesiones, qué lesiones han tenido ellos, y qué puede estar evitando un buen movimiento. ¿Sí? Entonces,
Por ejemplo, les puse aquí algunos ejemplos, unas fotos de ejemplo de los test que podemos hacer. Ahí está Esteban con un test de alcance de tobillo para ver cómo está la movilidad de tobillo. Después podemos hacer un test de valgo dinámico, funcional. Aquí lo que se le pide es que en un pie baje lentamente y suba con la misma fuerza del pie y vemos cómo se estabiliza la rodilla. Esto es algo bastante importante porque muchos de nuestros jugadores saltan y caen en una pierna. Si caen en una pierna y la rodilla se va para los dos lados, hay una pobre estabilización, y imagínense cómo empiezan a sufrir las articulaciones, sobre todo la rodilla. Y vamos a ver más adelante que es una de las articulaciones que más se lesionan en el voleibol. Entonces, se imagina que con un movimiento tan simple ya hay una alteración del movimiento. Después cuando saltemos y caigamos en una pierna y esa rodilla se mueva para todos lados, las fuerzas están multiplicadas por 10 o incluso por más. Sí, también tenemos un test de movilidad de hombro, este está incluido en el FMS, también tenemos un test que es de movilidad de hombro pegado a la pared, como un ángel, para ver cómo está la rotación externa de nuestros deportistas. El otro test es el de para ver cómo están las rotaciones internas y externas de la cadera, que si pueden estar limitadas, y esto puede traer tanto molestias a la rodilla, al tobillo y a la columna, ¿sí? Para abajo y para arriba. Entonces tenemos que estar claro que la cadera tiene que estar, ojalá, con una muy buena movilidad y una buena estabilización. Y, por ejemplo, hay un par más que no lo puse, pero era para mostrar para lo que trato de decir. El otro es el test de Thomas. El jugador se toma una pierna, se tira para atrás, deja colgando la pierna, y ahí podemos ver varias cosas con un simple test. Podemos ver si está cortado el recto anterior de cuádriceps, podemos ver si está cortado el sartorio, si es que se gira, y solamente con tomarse una pierna y ver cómo es la caída. También ver el acortamiento del resto del cuádriceps, no solamente del tensor del recto anterior de cuádriceps. Esos son algunos de los tests. Hay varios y ustedes pueden implementar el que a usted se le ocurra que esté en la literatura. Nosotros creemos que estos son los más funcionales y los que más se acercan a lo que nosotros necesitamos para el voleibol. Adelante, Beto, por favor. Y algunos de los ejercicios que hacemos cuando encontramos que nuestro jugador tiene alguna deficiencia en algún movimiento específico, si tuvo un E15 de tobillo que obviamente recuperamos, ya está jugando, sin embargo, trae secuelas como la limitación del rango, tiene dolor en el hombro o ha tenido historial de lesiones de hombro, por ejemplo, ahí pongo el ejemplo de Vicente Parraguirre, que trae un historial de una lesión del labro en el hombro, que no ha sido operada y que hemos logrado mantener gracias a que él es sumamente estricto en el sentido de hacer su ejercicio. Corre el video nomás, Beto, por favor. Entonces, estos ejercicios, cuando encontramos la deficiencia de los jugadores, ellos actualmente tienen que llegar antes del entrenamiento, lo que ellos tienen conveniente para hacer los ejercicios que ellos saben que tienen que hacer. Si tienen una limitación en la cadera, parece que no corre el video, no hay ningún problema. Si ellos saben que tienen una limitación y tienen ejercicios que hacer, tienen que llegar antes de hacerlo. Si tienen que pasarse el foam roll porque tienen la banda iliotibial muy, muy acortada, por ejemplo. Si vienen con alteraciones en la estabilización de rodilla, quizá, como ven ahí arriba a la derecha, Esteban, ejercicio de estabilización de hombro y de zona media incluso. Tomás tiene una limitación en los rangos de pronosupinación del codo muy específica y tiene esos ejercicios, sabe que tienen que llegar a hacerlo. ¿Sí? Y el video central, que al parecer no corre, se lo pedí a Rafa ahora en esta cuarentena, que no se entere que no se dio, porque sufrió por hacerlo, pero básicamente tiene que sentarse en esa altura, poner la rodilla entre medio de la pelota que tienen ahí entre medio de las rodillas, y hace un ejercicio muy específico de rotación de cadera. Perdón, Entonces, como Esteban, les digo, en el sí. chat le copiamos la dirección de los videos, justamente por si no funcionaban. En Perfecto. la prueba funcionó, ahora no funcionaron, pero pueden ver los videos en el chat, ahí están los links. No hay ningún problema, es un modo de ejemplo. Esto es específico para Rafa, por ejemplo. Igual puede servir para otra persona que tenga alguna alteración en la movilidad de cadera, pero pueden encontrar un millón de ejercicios específicos dependiendo de lo que encuentren en sus evaluaciones.
¿sí? En el FMS o en las pruebas específicas para cada uno, o depende de su historial de lesiones, como les comento. Eso. Eso en cuanto a la prevención específica de lesiones, dependiente de cada jugador. Y por otro lado, tenemos lo que postula una prevención general, ¿sí? Aquí podríamos tener en cuenta las estadísticas de los voleibolistas, y por eso presento este gráfico aquí al lado, con los números de un paper que sacó la FIB, ya un poquito viejo, el 2018, pero los datos son de antes de eso, de 4 años de competencias FIB oficiales. Entonces, si pueden ver allá abajo, Beto, por favor, ese número final es el 440 lesiones en total, que vendría siendo el 100%. Y aquí también podríamos tener en cuenta entonces las exigencias propias del deporte. Por ejemplo, en estos 4 años que se recopilaron estos datos, el 25, casi el 26% de lesiones ocurrió en el tobillo. O sea, el 26% de lesiones en el voleibol durante 4 años fue un esguince de tobillo. Después le siguen, no tan de cerca, pero aún así importante, el dolor de rodilla, después y la zona lumbar, junto con la lesión de dedos, que siempre he pensado, y la literatura habla, de que hay una subestimación de estas lesiones de dedos, porque el jugador puede seguir jugando, se venda, no le dice a nadie, por lo tanto no hay pérdida de tiempo en cancha o de entrenamiento de partido, por lo tanto no cuenta, no lo cuentan, entonces pasa desapercibido. Sin embargo, igual tiene una estadística alta cuando, por ejemplo, la lesión del pulgar, cuando ya es limitante para la realización de la práctica deportiva. Entonces tenemos estos datos que nos da la literatura y sabemos dónde por lo menos deberíamos enfocar nuestra prevención de lesiones. Después tenemos que desglosar un poco de qué es esa lesión, de esa articulación. El tobillo es un esguince de tobillo, no es una tendinitis del tibial posterior, por ejemplo. ¿Sí? La rodilla, no, en los hombres hay muy pocas roturas de cruzado, por ejemplo, hay más tendinitis patelares y rodillas del saltador principalmente. Y así el hombro y la zona lumbar también es más probable que sean lesiones por sobreuso que lesiones agudas principalmente. Entonces, como les decía, una cosa son las estadísticas del vóley que tenemos que tener en cuenta cuando queremos plantear una prevención de lesiones para todo el equipo, y las exigencias propias del deporte. Sabemos que la zona media, que la zona abdominal, le da el 80% de la fuerza al ataque, por ejemplo. Entonces tenemos que tener nuestra zona media estable y bien activa. Que además para el ataque hay una posición muy lesiva para la espalda, que es la extensión más la rotación. Eso, las vértebras sufren harto con ese movimiento. Además de las caídas en estabilidad, lo que hablaba de caer en un pie, los cambios de dirección repentinos, el objeto flotante que tenemos en nuestro juego, que es la pelota, que no tenemos control muchas veces y nos pegan los dedos, por ejemplo, y así pueden tener en cuenta ustedes las que más se acerque a su realidad. ¿Sí? Nosotros tenemos el contexto del voleibol internacional, pero quizá ustedes tienen otra realidad y pueden tener en cuenta el piso de entrenamiento, también algo de tener en cuenta. Y que también podríamos hacer o plantear algún tipo de ejercicio o de prevención. El hecho de usar zapatillas especiales o con mayor amortiguación también es un estilo de prevención. ¿Ya? Adelante nomás, Beto, por favor. Entonces, teniendo eso en cuenta, podemos plantear pautas de ejercicio, pero ya para todo el equipo, ¿sí? Que todos lo hagan. Ya no vamos específico a lo que tenga que hacer cada uno, ¿sí? Quizás podríamos decirle, ya cuando están todos haciendo, sabes que tú este ejercicio tienes que hacerlo un poco más, pero tenemos que plantear una prevención para todo el equipo, ¿sí? Esta es la prevención general. Entonces podemos ver ahí en la foto una zona media, con balón, para que vean que tampoco tenemos, o sea, los que no tengamos materiales, los tenemos, pero no es necesario tener una máquina, le decía ayer a Beto, el prevenciómetro, por ejemplo, especializado que vale millones, no. Una pelota, un par de pesos, un TRX, que no es tan caro, y podemos plantear una rutina de ejercicios preventivos para todo el equipo, y nos ha funcionado bastante bien.
Sí, pueden ver ahí al fondo el TRX, Vicente ahí tirando la pelota, tiene la columna un poco chueca, pero habrá que corregirlo, pasar el foam roll para todos, la abertura ahí de pecho, rotaciones externas de hombro, por ejemplo. Pero este planteamiento de la prevención general nosotros la hemos evolucionado un poco, porque hemos visto, tuvimos la visita de un colega de Argentina, nos ayudó a ver cómo lo hacían ellos también, y hemos decidido evolucionarlo a rutinas de calentamiento preventivas, por así decirlo. Si nos pasa el video nomás, Beto. Perdón, esto. Entonces, proponemos el calentamiento preventivo, donde lo dividimos en 3 grandes fases, y aquí lo hacemos todos al mismo tiempo. Una movilidad articular, donde pasemos al video nomás, una movilidad articular, una activación muscular y después una activación ya más general. Oh, ya me están cortando. Me pasé por ahí. Bueno, tampoco saber el video. Bueno, aquí les planteamos un video de muestra. Le damos las gracias a Giovanni por la ayuda audiovisual, pero mostrábamos un video donde hay Ahí va. donde hay una movilidad articular inicial. Empezamos con todas las articulaciones principalmente necesarias para el voleibol, los hombros, zona media, mover un poquito la zona dorsal, movamos la cadera, vamos un poco de tobillo, avanzamos más un poco para que vayamos. Pero una movilidad articular al fin y al cabo, ¿sí? Vamos preparando la articulación, que haya movilidad, que el líquido sinovial entre activación, si el líquido sinovial se calienta un poquito, disminuye el roce de la articulación notablemente al tiro. Empezamos con movilidades, ya activar un poquito. Ahí activamos un poquito de movilidad de cadera con la activación de glúteo. Empezamos a mover un poco más, a activar un poco más, hasta que llegamos a la activación. Ahí seguimos con la movilidad dorsal, por ejemplo. Y pasando esto, empezamos con la activación particular segmentaria. Una activación donde buscamos que la musculatura de hombro esté preparada para lo que viene, donde la articulación de la cadera, los músculos rotadores, estabilizadores, encuentren bien, la zona media ya esté preparada para el juego, ¿sí? Flexiones de brazo con mantención de zona media. Como ven, son ejercicios súper simples, no estamos buscando llegar a la NASA con los ejercicios, pero a los jugadores les sirve. Y para terminar, ven ahí, seguimos activando músculos muy específicos para la estabilización de cadera. Vámonos al final nomás, Beto, donde empezamos a integrar un poquito ejercicios más de, por ejemplo, una estocada, integramos algún movimiento propio del voleibol, como una recepción baja, y después algún salto con amortiguación. Empezamos a activar excéntricamente el cuádriceps y le damos un poquito de movilidad al tendón antes de saltar, el tendón cuadricipital, por ejemplo. Saltamos con 2, caemos con 2, pues saltamos al máximo, caemos con una y empezamos ahí a preparar a nuestro jugador para el entrenamiento, para el partido. Eso ha sido mi parte, espero que les haya interesado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Esteban. Ahora los dejo con ustedes al profesor Pablo Polanco, que nos va a hablar sobre la preparación física. Adelante, Pablo. Bueno, buenas noches. Espero que se encuentren bien. Y bueno, con esta introducción que hizo Esteban, me calza de maravilla todo lo que yo tengo que tocar, porque una de las funciones que estamos buscando en este proceso de cuarentena es mejorar la asimetría, que va relacionado en forma directa con todo lo que habló Esteban. Así que creo que el mensaje final de las dos áreas les va a quedar a ustedes que hay una relación muy directa entre la kinesiología que se está haciendo en la selección con la parte física. Pasemos, Beto. Y con esto más o menos lo que estaba hablando recién Esteban, yo les quiero dejar, es un poco antiguo, pero muy sabio para mí, una definición del doctor Busquet, que él dice que siempre que se encuentra un
se encuentra como causante de lesión es el uso repetitivo de alguna acción técnica asimétrica. ¿Qué significa esto? El golpe del lado dominante del deportista y la sobrecarga principalmente por los grupos musculares de los agonistas y antagonistas. ¿Qué significa esto? Que siempre el lado dominante en el cual va a golpear el jugador de vóley va a ser el que va a estar siempre sobrecargado, y esa es su acción del agonista. O sea, siempre el golpe cuando termina en cadena cerrada, siempre tiene que haber una activación primero de su antagonista. Ahí ustedes pueden ver a Dusan y a Gabriel, que hacen una apertura para activar los antagonistas para poder terminar el gesto en cadena cerrada. Entonces, esta combinación de acciones propias del vóley o de cualquier deporte que es de lanzamiento, hay que tenerlo en cuenta para trabajar la prevención y la preparación física. Avanzamos, Beto. Desde la definición de recién, los antagonistas siempre, al tener tanta exigencia, se sobrecargan y pierden flexibilidad, y se produce debilitamiento de los antagonistas. Entonces, acá hay una definición también de Busquet, que él dice que se debe trabajar tanto la fuerza como la flexibilidad de un músculo para conservar todas sus cualidades físicas. Cuando uno estimula la flexibilidad, lo que busca es una mejora en la fluidez y en la coordinación de los movimientos, fundamentalmente los específicos del vóley. O sea, cualquier posición que puede tener un jugador líbero o un jugador como atacante o el propio armador, todas las acciones que vayan a hacer extensión van a depender del rango de su flexibilidad. Y cuando me refiero acá a la flexibilidad, es fundamentalmente estirar los músculos de las estáticas, que son los que mantienen la postura de todo el cuerpo, ejercicios en cadenas musculares, y enfocarse en los músculos directamente que están acortados. No elongar todos los músculos por elongarlos, sino en realidad lo que está acortado se elonga para buscar un equilibrio dentro de la estructura del jugador. Pasamos, Betito. Ante esto le quiero dejar una pauta que yo utilizo, y está muy relacionado a lo que hablaba recién Esteban. Lo primero que hacemos es un estiramiento de la cadena posterior. En el primer ejercicio la usamos siempre estática, depende en las semanas que estemos en entrenamiento, vemos cuánto tiempo es, pero si es para una estimulación nada más, con 8 segundos o 10 segundos, consideramos que está bien para estimular la cadena posterior. Después en el segundo ejercicio pasamos a algo dinámico, ¿sí? Donde está acostado, hace una flexión y una extensión de la rodilla, y después una extensión, ¿sí? Pero fundamentalmente en cadena cerrada. ¿Qué significa? Que la pierna tiene que estar apoyada, donde recién explicaba Esteban que un jugador de vóley comúnmente siempre cae con un pie. Entonces esa cadena cerrada siempre ya la empezamos a estimular con la flexibilidad. Avanzo, por favor. Bueno, también de lo que estaba nombrando recién, la poca extensión que puede tener un jugador de vóley y que se producen las lesiones en la zona lumbar, flexibilizamos todo lo que es la cadena anterior. El primer ejercicio estamos estirando el psoas, también estático, lo mantenemos también entre 8 y 10 segundos. Después el segundo ejercicio, un estiramiento dinámico de toda la cadena anterior, fundamentalmente para ganar flexibilidad de la parte de la espalda. Y después una combinación de la cadena anterior de la pierna, que estamos tirando al psoas, más el tronco, más una extensión hacia atrás de lo que son los brazos. Entonces ya estimulamos la cadena posterior, la cadena anterior, y ahora hacemos ejercicios de la cadena de apertura, fundamentalmente para los desplazamientos, y después vamos a cosas más específicas, que es en una carrera, en un salto, donde las piernas tienen que trabajar. Una trabaja en flexión y la otra en extensión. Y fundamentalmente el último ejercicio, estando en flexión y extensión, hacer una rotación externa del lado dominante del jugador, que es donde tiene mayor acortamiento porque tiene una sobrecarga de sus músculos agonistas. Y fundamentalmente hacemos elongaciones localizadas a lo que es el tren superior de los rotadores internos, siempre el lado dominante, le pedimos que lo esté estirando. Después de la cadena lateral, el cuadrado lumbar y el tríceps, y en el tercer ejercicio un músculo que
aporta mucho al acortamiento, que es el pectoral. Fundamentalmente el pectoral menor, que hace que se produzca una antepulsión de hombro en la mayoría de los jugadores de vóley. Esto es lo primero que hacemos y lo que empezamos a aportar para la prevención de lesiones y para prepararnos para entrenar. Después Esteban hablaba de lo que es la zona media. Desde la preparación física, los beneficios que da la zona media es que aumenta la capacidad de control entre el tronco y la pelvis, brinda una mayor base de producción de fuerza entre las extremidades superiores e inferiores, como recién lo mencionó Esteban. Si hay algo que hay que tener fuerte en el jugador de vóley es la zona media, para que pueda tener la relación de las piernas al saltar y al poder golpear, y esta integra músculos uniarticulares con multiarticulares, y esto hace disminuir el gasto de energía en algún salto o en algún gesto de desplazamiento. Y lo que nos enfocamos muchísimo es en el reconocimiento y el fortalecimiento de toda la cadena muscular de la zona media que el jugador de vóley las tiene que identificar, y esto va a hacer que disminuyamos los riesgos de lesiones también. Pasamos, Beto, por favor. Bueno, dentro de la zona media, lo primero que estimulamos es un músculo que se llama el transverso, que es como una faja, y es el primero que estabiliza la zona media. Es un músculo de la zona media interna, o sea, fortalecemos desde adentro hacia afuera. Acá está este jugador que le pedimos que esté apoyado en la pared, que meta el abdominal hacia adentro y suba su costilla. Después tenemos a una jugadora de vóley en la cual le colocamos una pelotita entre medio de la rodilla para que active su cadena de aductores y pueda verticalizar la pelvis, fundamentalmente en las mujeres que tienen lordosis, y llevar esa bandita lo más arriba posible, activando el transverso hacia adentro. O sea, dentro de la parte física, lo primero que el ejercicio que realizamos es el reconocimiento y la activación del transverso. Pasamos, Beto, por favor. Después de zona media nos interesa muchísimo todo lo que son la cadena posterior, fundamentalmente desde la coordinación. Ahí tenemos una jugadora que está en el piso, que con la mano derecha está haciendo una apertura y con su pierna izquierda también está realizando una apertura, mientras su mano izquierda está extendida con su pierna derecha, siempre trabajando movimientos coordinativos de cadena cruzada. Después, sobre un banco, haciendo algo muy parecido al ejercicio Superman, está estirando el brazo izquierdo con la pierna derecha y va alternando estos movimientos. Lo que buscamos es mucha coordinación de movimientos de la cadena posterior. Pasamos, Beto, por favor. Después, como lo que estábamos hablando, al tener siempre en cadena de cierre, termina el gesto del vóley, los rotadores internos siempre van a estar sobrecargados y nosotros lo que vamos realizando es flexibilidad y reconocimiento de la apertura de los rotadores externos. Acá estamos con Dusan con una mancuernita donde empieza con una rotación interna, le pedimos que extienda el brazo y después realice una apertura. Propiamente de los antagonistas del propio vóley. Si se dan cuenta donde hace la apertura, también buscamos que no gire el tronco para que realice un estiramiento del pectoral. Pasamos, Beto, por favor. Después trabajamos, y esto lo estamos haciendo en cuarentena, yo estoy realizando ejercicios de cadena posterior con coordinación, y se los mando a los jugadores. Fíjense que yo lo estoy realizando con una botellita de spray, le vamos a hacer publicidad. Obviamente la utilizamos de 1 litro o 2 litros, ¿sí? Y lo que estamos haciendo, un estiramiento de la cadena posterior de la pierna que está en el piso, y estamos haciendo un remo, una fuerza de tracción, que es el antagonista a lo que es el vóley, que va hacia adelante. Pasamos, Beto. Obviamente que yo mido 1,60 m, me calza perfecto el ejercicio, pero miren el señor Mardone, que es arriba de 2 metros y está realizando el mismo ejercicio donde mantiene en extensión la cadena posterior, y él está con 2 mancuernitas y empieza a hacer un trabajo de tracción para estimular todo lo que es las escápulas. Pasamos, Beto.
Y recién Esteban estaba hablando de los temas de los rotadores externos. Para mí no hay ejercicio más importante dentro del gimnasio o para un deporte de lanzamiento que el arranque de potencia. Es el ejercicio que brinda mayor fortalecimiento de los rotadores externos. Ahora, para realizar este ejercicio hay que tener mucha flexibilidad para que yo pueda terminar con la barrita por detrás de la nuca. Es muy simple este ejercicio porque cuando uno se lo pide al jugador y el jugador termina con la barra por delante o sobre la cabeza, nos está indicando que sus rotadores internos están sobrecargados y perdieron mucha flexibilidad. Y este ejercicio es fundamentalmente para aumentar la potencia en la extensión de la cadera. Pasamos a otro. Bueno, y recién se estaba nombrando las lesiones que se producen en el vóley, fundamentalmente cuando salta y caen con un pie, que se puede producir el valgo de rodilla o en los desplazamientos. La mayoría de los ejercicios que estamos realizando en cuarentena, y fundamentalmente siempre yo utilizo, son todos los ejercicios en forma unipodal, que significa hacer fuerza pero de a una pierna. Ahí está Dusan levantándose desde su banco con su pierna, y acá, ¿qué les quiero decir? Que hay jugadores que lo están haciendo con una barra, otros lo están haciendo con una mancuerna, o en el caso hay algunos que están con un bidón o dos bidones realizándolo en su casa. O sea, el ejercicio está definido como para empezar a potenciar las piernas de a uno y corregir lo que es la debilidad de las piernas, pero tranquilamente lo adaptamos a las posibilidades que está teniendo cada uno hoy de los chicos en la situación que estamos en cuarentena. Pasamos, Beto, por favor. Otro ejercicio que incorporamos muchísimo es el desplante, o también conocido como sentadilla búlgara. Ahí está Simón, empieza desde parado, después va a una flexión profunda. Este ejercicio me encanta porque la pierna que está en el piso está haciendo demasiada fuerza, pero fundamentalmente me interesa la pierna que está atrás, que está haciendo un estiramiento de toda la cadena anterior, y acá hay una combinación perfecta de este ejercicio. Mientras una hace fuerza, la otra hace flexibilidad. Es un ejercicio que nos ayuda a fortalecer y a corregir la postura, fundamentalmente si nos encontramos con jugadores de vóley que tienen problemas de rodilla porque tienen una anteversión de la pelvis. Y bueno, en este caso también lo estoy realizando en casa, apoyando los pies atrás de una sillita, y se puede hacer con dos bidones. Este ejercicio puede tener bastante variables, se puede hacer con una barra, con mancuerna, con bidones, y puede dar variabilidad durante la semana, que las mancuernas o los bidones los puedo tener en el hombro, estando abajo puedo subirlo, o lo que a ustedes se les pueda ocurrir de creatividad para que el jugador obtenga mayor coordinación en la fuerza. Pasamos, por favor, Beto. Bueno, y acá les quiero compartir también trabajitos de fortalecimiento de a una pierna que se pueden realizar en la casa con una silla. Acá el primero, estoy sentado con una pierna extendida, me levanto con esa pierna que es de la izquierda, subo y bajo. Acá le estoy comentando como el anterior, estoy haciendo un desplante y voy a hacer fuerza en el lado de la misma que está apoyada, y después en la foto que está de abajo, del lado a su derecha, estoy haciendo un desplante con fuerza en cadena cruzada. Y en la otra foto, una sentadilla lateral, me levanto y me quedo solamente con una pierna apoyada. Ejercicios de cuarentena que estamos realizando. Pasamos, Beto, por favor. Después le damos muchísima, pero muchísima importancia a lo que es la cadena posterior. Acá estamos haciendo un ejercicio, el primero, de elevación de pelvis, que ese es el básico. Después, elevación de pelvis y traslado la pelota hacia adelante y la traigo, donde hace un trabajo importantísimo el isquiotibial para trabajar como estabilizador de la rodilla, ejercicio que lo hacemos permanentemente. Pasamos, Beto. Eso es lo que es de pierna. Y lo que nos referimos a todo lo que es de brazo, activamos todo lo que es la fuerza pero de tracción, que es la fase de antagonista. Acá Dusan está colgado en su barrita, donde está colgándose para ser dominadas. Lo hacemos en todas las posiciones, cerradas, abiertas, tomadas supino o prono. Pasamos esto. Después se puede realizar esto en un gimnasio o en la propia casa, dominadas inversas, se puede utilizar un balón o no, pero también es un ejercicio de fuerza pero de tracción, no de empuje.
Pasamos, Beto. Y después lo adaptamos a lo que es cuarentena. Ahí también, donde soy cortito, puedo meter las piernas hacia adentro, en la mesa, extendido, y hago la fuerza de tracción. O puedo hacer los famosos ejercicios de remo con un brazo, con un bidón, mancuerna, o como lo está haciendo Simón, que agarró un TRX y lo colgó en un árbol y está haciendo fuerza de tracción. Si se dan cuenta, todo lo que hablé de fuerza de brazo es fuerza de tracción. Bueno, ¿cómo puedo armar todo? ¿Cómo estamos armando la sesión de cuarentena? ¿Y cómo la puedo llevar a cabo dentro de un mes? La sesión está compuesta por los ejercicios de flexibilidad que le dije, entre 10, no más de 10 segundos a 8, y después los dinámicos de 6 repeticiones, eso lo hacemos entre 2 o 3 series. Después va todo lo que es la estructura de zona media que les comenté, va un ejercicio dinámico, que puede ser de potencia, si no tiene la barra, se puede hacer un ejercicio de lanzamiento con un balón, que es también dinámico. Después los ejercicios de fuerza antigravitatorios, que son todos los de piernas, ¿sí? Si hay una diferencia entre la pierna derecha y la izquierda en comparación en potencia, trabajamos la más débil, la hacemos trabajar 2 veces más, con mayor repetición. Ejercicios de fuerza de tracción, ¿sí? Perdón, de la cadena posterior, y después ejercicios de fuerza de tracción. Y siempre terminamos la vuelta de este circuito en transferencia. La transferencia también nos hemos encontrado con chicos que están en casa, otros que están en un departamento, otros que tienen un espacio muy reducido, pero siempre tiene que haber una transferencia. Esto ya pueden ser saltos, lanzamientos, objeto técnico. ¿Cómo lo armamos durante en el mes? La primera semana armamos 3 sesiones de entrenamiento, cada una compuesta de las formas de la sesión que les nombré recién, y se repiten por 3 series. Si a la semana siguiente tengo jugadores con disponibilidad de aumentar un poco la carga porque tienen peso, los quedamos con 6, aumentamos los pesos, pero la gran mayoría no estamos en esa situación, sino que en la misma sesión de entrenamiento lo hacemos por 8 series. Y después en la tercera semana empezamos a tomar una decisión, que nos podemos acercar lo más posible a lo que es la parte específica y la resistencia del vóley, y transformamos todos los ejercicios que realizamos en un circuito intermitente, y nos basamos en una densidad, que es la relación de tiempo y trabajo, donde realizamos ejercicios que no superan los 10 segundos por 30 segundos de pausa, y con un volumen alrededor entre 50 y 60 minutos. La cuarta semana nos quedamos con el mismo circuito, y para que sea un poco más intenso, la única variable que modificamos es la densidad, que antes de hacerla de 1-3, la hacemos de 1-2. O sea, 10 segunditos de trabajo y nos recuperamos 20. También con un volumen de unos 50 a 60 minutos para realizar. Entonces, hacemos una combinación de trabajos de fuerza donde nos dedicamos a corregir, y después ejercicios los mismos o en forma más específica, donde sacamos los pesos y los transformamos en un circuito intermitente. Eso es lo que estamos realizando con la mayoría de los jugadores. Espero haber aportado y compartir con ustedes esta experiencia que estamos realizando de entrenamiento en cuarentena. Gracias, Beto. Gracias a ti, Pablo. Bueno, ahora los dejo con ustedes al profesor Daniel Nehankin, que nos va a hablar sobre el rol técnico. Bien, buenas noches a todos. Espero que estén bien. Agradecerles nuevamente por participar de una charla con nosotros. La idea es un poco hablar de los roles y funciones y características desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista físico, de cada uno de los roles del vóley. Pero para eso está bueno que nos pongamos de acuerdo, en principio, de cómo tomar la altura y el alcance del jugador. Y digo alcance porque es un tema, o es a veces una componente que no tenemos en cuenta. Por ahí un jugador bajo con brazo largo nos puede dar la idea de un jugador de más estatura. ¿Cómo tomamos la altura? Nosotros proponemos tomar la altura, pegar una wincha métrica en la pared, una cinta métrica,
poner al jugador de espaldas a la pared, bien derecho, y una escuadra o una regla sobre la cabeza. De esa manera no vamos a tener problema, el jugador vestido de deportista. En general nosotros preferimos tomar la estatura sin las zapatillas, por un tema simplemente de que nos hemos acostumbrado a eso, pero en muchos lugares los entrenadores lo hacen con zapatillas. Y después el tema del alcance. El alcance es de frente a la pared, en la misma cinta métrica, un brazo estirado lo máximo posible, y nos tenemos que preocupar porque los pies estén bien apoyados en el piso. Se toma el alcance a una mano. Nosotros también lo tenemos tomado a dos, pero simplemente por una cuestión de tener más datos, baja un par de centímetros la medición. Y después hay otro tema muy importante en el vóley, que es el salto, evidentemente. Hay un aparato que se llama Vertec, que es el mejor aparato para tomarlo. Nosotros no lo tenemos. Nosotros tomamos el salto, tenemos una wincha puesta en la pared, la silla del árbitro separada 1 metro y medio, uno de nosotros de frente a esa cinta métrica, con la varilla, y la varilla puesta a la altura aproximada a la que creemos que nuestro jugador con carrera de ataque puede alcanzar. Hace la carrera de 2 o 3 pasos según quiera, lo hace con carrera de ataque y salta a tocar la varilla. En general, nosotros tomamos 5 saltos en el día, lo hacemos todas las semanas, como explicaba hace 15 días, lo hacemos todos los días jueves, simplemente por un tema de comodidad. Tomamos 5 saltos, sacamos el mejor y el peor, y promediamos los 3 saltos que quedan. ¿Qué número tenemos en la cabeza para saber si un jugador salta o no salta? Y nosotros consideramos que si un jugador salta 85 centímetros o más, es un jugador saltón. Es un jugador que salta. Si salta 80 centímetros es normal, y si salta menos de 80, es un jugador que no salta. Pasamos a la próxima lámina. Antes de hablar de las características propias de cada uno de los roles, hay algo que quiero que hablemos, que conversemos, y es que para saber cuáles son las características de cada rol, tenemos que tener en la cabeza un modelo de prestación, un modelo de juego. Y ese modelo generalmente está dado por el equipo adulto. Digamos que si nosotros tuviéramos que hablar de cómo es el modelo de prestación, cómo juega un equipo, nosotros, seguramente todos nosotros, nos tardaríamos menos de 1 minuto, diríamos 5-1, 3 receptores con el saco en salto, 2 receptores y medio con el saque floating, el central que ataca los primeros tiempos, el punta que ataca rápido por 4, pelota pipe, el opuesto que ataca por... pero seguramente se nos haría mucho más difícil si tuviéramos que hablar de sub-14, sub-16 y sub-18. Si juegan 4-2, si reciben con 4, si reciben con 5, si reciben con 3. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta al momento de definir cuáles son las características de cada rol. ¿Por qué? Porque a pesar de tener la idea de cómo tiene que ser el jugador terminado quiero decir, cuando tenga 22, 23, 24 años, 21, para eso tenemos que haber recorrido
un camino que tiene que ver con las capacidades propias de la edad. Por ejemplo, yo me debiera imaginar cómo puede jugar el mejor equipo de sub-14 y con ese modelo tratar de desarrollar el equipo. Yo no me imagino un equipo de sub-14 jugando todos primeros tiempos, rápida 4, rápida 2, pipe. Me imagino jugando algún primer tiempo, pero sí siempre pelota metro, pelota a 4, pelota alta, y esas son las cosas que nosotros tenemos que desarrollar. Y para poder desarrollar a los jugadores desde el punto de vista técnico, tenemos que, o podemos, mostrarle videos de jugadores. Y a veces, cuando nosotros hacemos los compactos de los videos, solo le mostramos videos de acciones buenas. Bueno, yo propongo que cuando hagamos los videos, no siempre lo hagamos de los mejores jugadores y solo de las buenas acciones. También poner acciones en las que los jugadores se equivocan. Y, por ejemplo, hacer videos de jugadores parecidos en características al jugador a la que le estoy presentando el video. Bien, pasando ya directo al tema, claramente uno de los puntas es el rol del punta receptor. Como dije, voy a hablar más de alcance que de altura. A nivel internacional, a pie firme, con los pies apoyados en el piso, los puntas tienen 2.70, 2.60 no es un mal alcance a nivel nacional, y desde el punto de vista técnico, tenemos que tener, desde el punto de vista del salto, tenemos que tener que 85 centímetros, como dije antes, es una buena posibilidad de salto. ¿En qué se destacan los jugadores? En recepción y ataque. Esas son las dos características. Evidentemente, nosotros tenemos en un punta, los puntas pueden recibir bien y no atacar tanto, atacar bien y no recibir tanto. O la posibilidad mejor, evidentemente, que es que reciban bien y que ataquen bien, con lo cual seguramente tenemos entre manos un jugador de nivel internacional. Claramente no podemos pensar en que el receptor, el punta receptor, no puede recibir nada. ¿Y por qué lo engancho esto con lo que hablaba al principio? Porque posiblemente un jugador, un punta receptor con buenas posibilidades, a los 14 años, y seguramente a los 14 años, si tiene buena capacidad de salto, no va a ser el líbero, pero sí pensar en que si tiene características de recepción y de ataque y se nos quedó bajo en altura, puede ser el próximo líbero de nuestro equipo. Avancemos. Cuando hablamos del central, el central a nivel internacional alcanza 2.70, altura los vemos entre 1.96, 2 metros 7, 8, 10, 15. Y hay una razón para que sean los centrales en general más altos que los puntas. Y esto es porque generalmente cuando tienen que bloquear, no llegan siempre a las puntas en la mejor posibilidad de salto. ¿Sí? Generalmente los puntas cuando bloquean en su posición, bloquean en la mejor posibilidad de su salto. Cuando los centrales tienen que desplazar a 4 o a 2, como se juega muy rápido, no siempre llegan en la mejor capacidad de su salto. Por eso que en general siempre los centrales son más altos que los jugadores que juegan en la punta. Como característica técnica, la primera de todas, y es fundamental, es que bloqueen. ¿Y por qué que bloqueen? Porque evidentemente no podemos, el jugador, el central participa de todas las acciones de bloqueo. Podemos no darle ataque, pero no podemos no tenerlo en bloqueo. Entonces,
La primera de las características que tiene que tener un central es que bloquee bien. Y la segunda característica es el ataque. Si yo tengo un central que bloquea bien, ya puede jugar a cualquier nivel. Si además ataca, muchísimo mejor. Y eso está visto, si analizamos, después Beto va a hablar de las estadísticas, que los centrales no atacan mucho por set. Entonces, la posibilidad de que no ataquen tanto, pero sí bloqueen bien, es fundamental para poder armar nuestro equipo. Yo creo incluso que atacan menos de lo que podrían atacar. Ese es un tema que después podríamos conversar. Avanzamos. Bien, características del armador. ¿Sí? Y aquí solo me voy a basar en el punto de vista técnico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos armadores bajos, armadores altos, pero es difícil encontrar un armador que no tenga buen pase de dedos. Es muy difícil, si bien se encuentran claramente, hay algunos jugadores que su pase de dedos no es exquisito, pero es muy difícil encontrarlo. Entonces yo pienso que lo más importante es que tenga un buen pase de dedos. Siendo desde el punto de vista de la táctica, la precisión. ¿Sí? La precisión es el primero de los valores que yo busco en un armador. La primera cosa que yo busco es que sea preciso. Y ser preciso es poder tirarle a cada atacante la pelota que le conviene atacar. El armador tiene que saber cuál es la pelota que le conviene a cada atacante. Si le gusta más alta, si le gusta más rápida, si le gusta más adentro, que se caiga adentro, si le gusta que se caiga la varilla. Esa es la precisión que tiene que tener un armador. Evidentemente, nosotros cuando lo entrenamos, muchas veces, para los que tenemos un aro de precisión, lo hacemos tirar siempre al mismo lugar. Bien, como todo ejercicio analítico, al momento, después de llevado al juego, es distinto, porque no tiene que jugar todas las pelotas igual, sino, como dije antes, a cada atacante la pelota que mejor le conviene. La segunda de las cosas es saber cuándo conocer a sus atacantes, cuándo su atacante está en condiciones de atacar. Por ejemplo, si le gusta atacar las pelotas difíciles, si no le gusta atacar las pelotas difíciles, si le gusta pero no está en condiciones de hacerlo, porque psicológicamente pensamos que no es eso, el armador tiene que tener esas cosas en la cabeza. Por ejemplo, nosotros en el equipo, en la selección, cuando hacemos jugar a los jugadores que son más jóvenes, nunca le tiramos pelotas con dificultad en la trayectoria. Por ejemplo, si hacemos el cambio del opuesto, en general, siempre las primeras pelotas que le hacemos atacar son con recepciones perfectas. ¿Por qué? Porque no queremos que de entrada, que los primeros ataques se encuentren en dificultad. Y eso el armador lo tiene que tener en la cabeza. ¿Para qué? Para que la tercera cosa que le pedimos a los armadores sea jugar contra el bloqueo, que pueda engañar al bloqueo. Yo no tengo particularmente como esta tercera opción como la primera, como algunos entrenadores. Algunos entrenadores piensan que el dejar a sus atacantes en la mejor posición o en la mejor posibilidad es lo más importante. Bien, yo no lo pienso así. Yo creo que si tuviera que hacer un ranking, lo pongo en tercer lugar. Para después pasar a algo que sí es muy importante, yo lo puse en cuarto, pero bien podría estar en el segundo lugar o compartir el lugar con el primero pero ya desde el punto de vista técnico, y es que se note lo menos posible que juega la pelota a 4 o a 2. ¿Sí? Y en eso tiene mucho que ver la toma de la pelota. Si la toma muy por debajo de la cara, se va a notar mucho.
Después, si la toma sobre la frente, va a tener menos posibilidades de que se note al lugar donde la juega. Avancemos. Nos queda el líbero, ¿sí? El líbero claramente, desde el punto de vista técnico, lo fundamental es la recepción, y tengo que hacer una salvedad, para los que podemos jugar con dos líberos, es posible que el líbero solo sepa defender. Pero si tenemos que ir con un solo líbero a un torneo, no podemos llevar un líbero que no reciba. Y hay una razón, para mí es la misma razón que en el central. El central bloquea siempre, no lo podemos esconder, no podemos esconder a nuestro líbero en recepción. Sí lo podemos, si no es tan bueno defendiendo, lo podemos poner en una zona donde no vayan tantas pelotas. Por eso, lo principal de características técnicas, la recepción. Después la defensa y por tercero el armado. Adelante. El opuesto, ¿sí? Al igual que el punta, tiene las mismas características casi desde el punto de vista físico. Desde el punto de vista técnico se deben destacar por el ataque y por el bloqueo. Hay equipos como por ejemplo Brasil, que su central no es tan alto, como Argentina, que su central no es tan alto, como el nuestro, que no tenemos un central tan alto. Bien, debemos ver la manera de que compensen desde el punto de vista físico y desde el punto de vista técnico. Y desde el punto de vista técnico, en lo que tiene que ver con el ataque, tienen que tener un brazo muy veloz, muy veloz. Y eso podría compensar en algún punto la falta de potencia física en los opuestos. Y otra de las características que tiene que tener es el bloqueo. Hay un tema del que no hablé, y de esto me preguntó el cuerpo técnico cuando vieron el Power, y es, yo no hablé del saque y la defensa. ¿Por qué? Porque el saque y la defensa son técnicas que pueden valorizar mucho mejor a nuestros jugadores. Por ejemplo, si tenemos un punta que recibe muy bien, ataca más o menos, pero saca muy bien y defiende bien, es un jugador muy valioso. Muy valioso. Entonces, todos los jugadores tienen que defender, y el saque es una técnica que potencia muchísimos a nuestros jugadores. Muchísimos a nuestros jugadores. Eso es algo que nosotros lo tenemos que saber. Es algo que valora y que los pone en un estamento superior. Nosotros tenemos, por ejemplo, la selección tiene en Vicente Parraguirre un excelente receptor, un excelente atacante, que si él mejora su saque en salto, lo va a poner en los primeros lugares a nivel internacional. Y para terminar, con todas estos roles, nosotros lo que tenemos que lograr es un equipo equilibrado. Por ejemplo, debiéramos tener un receptor que recibe muy bien para tener uno que por ahí no reciba tanto. Un atacante, un receptor que reciba mucho, con otro que por ahí no reciba tanto. Claramente que si tenemos buenos en todas las acciones, tenemos un gran equipo. Pero, por ejemplo, si tenemos un armador que juega muchos primeros tiempos, pero nuestros centrales, su característica no es el ataque, o tenemos atacantes de pelota alta y nuestro armador es un armador de pelotas rápidas, hay algo cuando armamos nuestro equipo que no tuvimos en cuenta. Entonces, ¿dónde está el buen equipo? En poder equilibrar todas estas técnicas. Bueno, Daniel, muchas gracias.
Les quiero recordar que ya está abierto el chat, ¿sí? Para ir haciendo sus preguntas. Y bueno, pasamos a la parte de estadística según el rol. Bien. Acá les presento unos parámetros ideales, los pongo entre comillas, porque son variables. Bien. Es variable según lo que mide cada uno, ¿sí? Si puede medir eficiencia o quiere medir eficacia. Y son variables según el nivel de cada uno y la realidad de cada uno. Bien. Entonces, para nosotros, en el caso del opuesto, que es el que estamos presentando ahora, bien, tenemos un ataque total de eficacia 45, de pelota rápida 52 y de pelota alta 37. ¿Sí? Y también podemos medir, ¿no?, el error, ¿sí? Que tenemos 18 de total, 18 de pelota rápida y 21 de pelota alta. ¿Sí? Este porcentaje de error es pelotas que tiró afuera, ¿sí? Y las pelotas que le bloquearon. ¿Bien? Ahí. Después tenemos al punta, ¿bien? Que la medición es con el ataque y con la recepción, ¿sí? Y acá están los porcentajes de eficacia, ¿no?, de cada uno de esos fundamentos. Bien, tenemos 48 de ataque total, 55 de pelota rápida y 40 de pelota alta. Y de recepción, 35, 40 y 29. La recepción hace algunos años, por lo menos 3 años o 4 años, era muy distinto el porcentaje. ¿Sí? El porcentaje total tenía libros que jugaban con 60%, 55%, y ha cambiado mucho, ¿sí?, por la violencia del saque y por el cambio de la pelota. Bien, entonces hay que ir adecuando estos parámetros ideales según a la época. ¿Cómo lo podemos hacer? Medir nuestro torneo, ¿bien? Y sacar una media, ¿sí?, de donde yo quiero estar. Por ejemplo, mido la Liga Nacional, la Liga Chilena, ¿sí? Mi equipo pretende estar entre los 4 primeros. Bien, tomo los datos de los 4 primeros, saco un promedio, bien, y puedo empezar a definir los porcentajes ideales, ¿sí? Si mi equipo es que permanezca en la liga, tomo todos los datos de todos los equipos, saco un porcentaje, un promedio, y ese vendría a ser mi parámetro ideal, ¿sí?, de rendimiento. Bien. Después tenemos los porcentajes de los centrales, ¿sí?, en ataque. Tenemos 55% de ataque total, 58 rotación y 51 de contraataque. ¿Por qué los porcentajes del central en ataque son más altos? Porque generalmente juega contra un bloqueo y con pelota buena. Bien, es muy difícil que jueguen con pelota negativa y hay que tratar de que jueguen más con pelota exclamativa o admiración. Bien, pero generalmente juegan con pelota doble, con pase doble positivo y positivo y contra un bloqueo. Después tenemos el porcentaje del libero, ¿sí? 40% de recepción total, 50 de flotado y 30 de potencia. Los porcentajes del libero son mayores que el del punta por la especialización que tiene, ¿sí? Como hablaba Daniel, el libero tiene que recibir sí o sí y tiene que ser bueno en eso. ¿Bien? Entonces, él no tiene posibilidad de nivelar o de equilibrar su rendimiento con otros fundamentos, como sí lo tiene el punta, que hace el ataque con la recepción. ¿Bien? Y acá tenemos el tema del armador, que el rendimiento del armador es el más difícil de evaluar. Entonces, acá yo les presento una propuesta, ¿sí?, de cómo evaluar al armador. Lo primero es el porcentaje de primeros tiempos que juega en el partido, ¿sí?, que era algo que estaba hablando Daniel, ¿sí? Y lo que podemos postular, ¿sí?, es que juegue sobre un 25% de primeros tiempos. ¿Qué quiere decir? Del total de ataques que hubo en el partido, ¿cuánto lo jugó con nuestros centrales? Bien, generalmente se juega un
15%, 17%. Cuando un equipo logra superar eso y jugar un 25, un 30%, ya crea más incertidumbre en el bloqueo rival, ¿sí? Y tiene que empezar a jugar primeros tiempos con pelotas que antes no lo hacía, como es la pelota que les decíamos, con la pelota admiración o exclamativa, ¿sí? Jugar un primer tiempo forzado, que a lo mejor es incómodo para atacar, pero el central puede empujar y filtrar, o puede empujar y hacer mano fuera, ¿bien? Entonces eso, si bien el porcentaje del central va a tender a bajar un poquito, ¿no? Pero se nos van a liberar los jugadores de afuera, ¿sí? Entonces, equilibrio entre uno empeora, el otro mejora, y así se va armando el equipo. Y después es cómo rota el equipo, ¿sí? Según el pase. Eso también lo podemos medir, ¿no? Y podemos ver la mano del armador con diferentes pelotas de recepción. ¿Qué pasa? Que al hacer este análisis, ¿sí? El mayor error es ver el porcentaje del equipo. Por ejemplo, yo puedo pedir pase doble positivo con el armador 19, ¿sí? Que es banda, en cancha. Pero no todos los ataques fueron con el armado de él. Entonces yo tengo que evaluar cuando la pelota fue armada por el armador, ¿sí? Muchas pasas con el pase negativo, que a veces lo arma un punta, lo arma el líbero, y eso mal evalúo, ¿no? Porque está entrando un dato, ¿no? Que no viene de la mano del armador. Entonces hay que tener cuidado con ese análisis, ¿bien? Para que nos dé un número exacto, ¿sí? Como hablábamos en charlas anteriores, si el dato está mal tomado, y en este caso el análisis está mal hecho, lo que viene después está mal y no es real, ¿bien? Esto es muy importante, que el armador pueda tener y pueda empezar a meter los primeros tiempos, ¿ya? Por la incertidumbre, ¿sí? Y porque hay un dicho que se lo escuché a un armador brasilero, a Mauricio, ¿ya? Que él postula que armador que logra meter los primeros tiempos con cualquier pase tiene el control del partido, ¿sí? Entonces eso es lo que tiene que buscar el armador en este caso. Bueno, desde ya a todos muchas gracias. Seguimos con el lema de la selección la hacemos todos, porque realmente creemos que es así. Y bueno, entramos a la parte de preguntas, que voy a ver si hay alguna en el chat. Pueden ser preguntas direccionadas, ¿sí? Con nombre, o yo hago la pregunta y leo la pregunta y la dejamos abierta, ¿bien? Para la persona del staff que quiera responder. Saludos, bueno. ¿Se puede grabar la clase? Sí, estamos grabando. Alexis, ¿por qué el central no está haciendo una opción de ataque de pipe a nivel internacional, siendo uno de los jugadores más altos y de mucha potencia cuando le toca el saque y defensa? Estoy haciendo una investigación de por qué no sumar este ataque y jugar siempre con más opciones de ataque que las opciones de bloqueo nos presenta el rival. Daniel. Está bueno. No sé por qué no es una opción, seguramente porque no se entrena, pero no me parece una buena opción, digamos. Ahí lo que habría que ver es cómo determinar la combinación de ataque, digamos. Tendría que salir el punta de 6 para que el ataque el central. Si lo hace mejor, estaría bien. Si no lo hace mejor, no es opción. No sé, digamos. Yo creo siempre que los jugadores que hacen bien las cosas hay que mantenerlo. ¿Sí? Por ahí habría que ver si en vez de ponerlo por pipe, la opción de que ataque por 5 en una pelota rápida, digamos, puede hacer, no sacarlo necesariamente al punta de la pipe, sino ver de qué manera podríamos atacar con más atacantes, ¿no? Con los 6
en ocasión de que si el armador fuera delantero, ¿no? El toque del armador, el primer tiempo, la pelota por 4, por 1, por 6 y por 5, pero así, ahora pensándolo un poco más, no lo veo como una buena opción si la pipe del punta es buena. Bien, Gustavo Adolfo Rodríguez para Daniel. En la selección, en la alineación de la selección, el punta receptor que va cerca del armador en la rotación, ¿cuál es su criterio para elegirlo y sus características? Bien, yo lo elijo porque es el de los dos puntas el que mejor ataque tiene por 2. Esa es una de las características. Y la segunda característica es que es mejor bloqueador también, comparándolo a los dos. Entonces, la posibilidad de que ataque mejor por 2, ya que tiene una rotación, y que bloquee mejor, en el caso este, Dusan por sobre Vicente Parraguirre, nos da la posibilidad de buen ataque en la rotación que el armador esté en 1, y 2 de las 3 rotaciones donde el armador es delantero, tener mejores bloqueadores. Mauricio Reyes, ¿cuál sería la velocidad del saque contrario a nivel internacional? Bueno, esta la respondo yo. El saque más rápido que fue medido en un partido, ¿sí? Lo hizo Miguel Ángel López, un cubano que juega en UPCN en la final del Sudamericano, ¿sí? De este año. 141 kilómetros por hora. ¿Verdad? Los saques que se venían midiendo era de Zaitsev y Savani, ¿verdad? Con 132. Así que fue un salto grande en cuanto a la velocidad, ¿sí? Pero generalmente el saque de equipos buenos, que sea, no que se escape una velocidad, sino más bien de una velocidad promedio, competencias como BNL, saque potencia, son 120, 117 kilómetros. O sea, viene el saque bastante duro y bien constante, ¿sí? Gabriel Gómez. ¿Los parámetros de Chile se miden a nivel sudamericano o los miden según la localidad del torneo? Me explico. Ejemplo versus los equipos de la Challenger Cup. Iván. Sí, la verdad que tenemos comparaciones a todo nivel, lo vimos la vez anterior. Siempre nos tenemos que comparar con los equipos que están a primer nivel. Así que existen comparaciones, nos comparamos con ellos, con los equipos de la BNL y con los equipos de Norseca y los equipos de Sudamérica. Actualmente tenemos la gran virtud de que podemos competir y cada vez hemos competido en más escenarios. Y esos escenarios nos obligan a estar conscientes de a dónde vamos y segundo, cuáles son nuestros niveles. Como decía también Daniel, ver en qué momento podemos pegar un salto o tener parámetros que nos permitan estar más cerca de la exigencia que impone el medio internacional. Gracias, Iván. Javier Contreras, te mando un saludo, Javier. Pregunta, ¿los porcentajes de rotación en K1 son en K1 o consideran todos los rallies de la fase de recepción? Bueno, esta es para mí. El porcentaje de rotación se puede medir de dos maneras, ¿verdad? O lo puedes desglosar en dos maneras. El K1, ¿sí? El ataque de recepción solo con la primera pelota, ver cuántas veces rotaste en el primer ataque, y también se puede hacer con todo el ataque, ya sea de rotación o de transición, en la fase de side out, ¿sí? Por ejemplo, puedo medir en porcentaje, ¿sí? O puedo sacar un factor de rotación, ¿sí? Entonces yo puedo decir, estoy rotando al 60% de primera pelota, ¿sí? Y al 40% de segunda pelota o de transición, y puedo decir, estoy rotando en un factor 1.6, ¿verdad? Que este tema lo habíamos tocado antes, que un factor de rotación muy bueno es 1.4, que es un partido que ganaste 3-0, 1.6 generalmente es un partido que ganaste 3-1, bien, y de 1.8 para arriba es un 3-2 que lo puedes ganar o lo puedes perder. Si necesitas dos pelotas para hacer un punto de rotación,
es difícil que ganes se complica, ¿sí? El partido. Pero se puede medir, y es más, se mide. En los análisis o los informes dice rotación, side out, FB, ¿sí? Que es first ball o primera pelota, y después rotación. ¿Bien? Gonzalo Infante Yo dice... voy a agregar Sí, algo, Beto, sí. como entrenador, no ya como... Ujú. ¿Para qué nos sirven esos datos que nos entrega el estadígrafo? Para ver fundamentalmente si nosotros nos conviene en determinadas situaciones rejugar la pelota. ¿Sí? No para meterle miedo al jugador y no cuidar la pelota y mejor meterla. Yo no hablo de eso, pero hablo de que si nosotros, por ejemplo, tenemos un porcentaje de rotación bajo en una rotación del 40%, por ejemplo, pero por ahí, si le sumamos la segunda pelota, porque la rejugamos la tocamos contra el bloqueo, recuperamos y volvemos a atacar, por ahí sumamos un 20% más. Entonces, eso nos sirve a nosotros como parámetro para saber cómo jugar. Es decir, ¿tenemos jugadores que puedan hacer eso? Sí, no. Si lo tenemos, es una posibilidad. Mirá, si la pelota no te viene bien, en vez de pegarle igual con todo, jugá contra el bloqueo que nosotros la recuperamos. Sí. Acá Gonzalo Infante pone que eso sería un contraataque. ¿Sí? Tenemos que entender que el K1, ¿sí? Es una cosa y la fase de recepción es otra. ¿Sí? El K1 es recepción, ¿no? Armado, ataque, cobertura, ¿sí? Y la fase de recepción es todo eso más todo lo que pasa después. ¿Sí? En la fase de recepción hay puntos de bloqueo, en la fase de recepción hay puntos de contraataque, ¿sí? En la fase de recepción hay defensa, ¿sí? Porque la fase de recepción es todo lo que pasa o todo lo que tu equipo hace cuando está recibiendo. ¿Bien? Entonces, por eso se le suma al análisis de la rotación. ¿Sí? Gonzalo Infante dice, Perú lo hizo con Romay en el Sudamericano del 2017. ¿A qué te refieres, Gonzalo? A la pipe. Ah, Sí, a la lo de pipe. atacar segunda línea. Porque Ajá. Romay en ese sudamericano jugó de central por Perú, pero más que una cuestión táctica, daba la impresión, porque jugaron en Temuco, de que era una cuestión bien desordenada, pero él atacaba segunda línea habitualmente. Perfecto. También, disculpa, Pato, hay Sí. una experiencia de Venezuela con Iván Márquez, Ujú. jugaba de central y cuando pasaba la línea a la zona de zaguero, quedaba en cancha y atacaba por uno. ¿Ya? Sí. Entonces, el sistema se adecua a las características de los jugadores. Ujú. En Brasil también Lucao ataca pipe, lo hace en su club, en Taubaté también. Bueno, Muserki también en ciertas ocasiones atacaba la pipe jugando en Rusia. Después dice, tengo entendido que la velocidad está cercana a los 110 kilómetros. Sí, lo que hablábamos delante. Después dice Mauricio Reyes, ¿se toman en cuenta los porcentajes del K1 para del K2 para las exigencias del K1? Daniel. No entiendo la pregunta, pero son dos cosas distintas, Uh-huh. digamos. Perdón, yo me imagino que se toman los porcentajes del K2 para la exigencia, no sé, para una relación o un plan de juego o algo así, Mauricio. A ver, se rota más de lo que se contraataca, si esa es la pregunta, digamos. Uh-huh. Claramente, los porcentajes de rotación son más altos que los porcentajes de contraataque. Uh-huh. Digamos que es más alto el porcentaje de la fase de rotación que los números que se toman de los equipos en las fases de contraataque. Bien, Mauricio, si puedes aclarar un poco la pregunta, por favor. Si lo puedes escribir aquí en el chat.
Así le damos una correcta interpretación. Fernando Torrejón para Esteban Yuri. Para la prevención de lesiones, ¿están con estadísticas de salto en el entrenamiento, sobre todo en los centrales? Hola, gracias por la pregunta. Yo te tendría que responder que no. No estamos contando saltos, no tenemos estadísticas de salto. Sé que hay algunos estudios que hablan de total de salto, pero nunca lo relacionan bien con la cantidad, con la presencia de lesiones. Para nosotros, y yo diría que desde el punto de vista de, por lo menos de la kinesiología, quizás Pablo te podrá decir de lo de él, mientras un jugador tenga una calidad de movimiento, una activación apropiada, es suficiente para prevenir lesiones independiente de la cantidad de saltos durante un entrenamiento. Obviamente, si van a entrenar mañana y tarde y no hay ningún control de la carga general, del volumen total de la carga física, lo más probable es que se acerquen a las lesiones, pero por un contexto, por un volumen general de ejercicio, de llegar a las capacidades físicas, a los límites de las capacidades físicas de los jugadores. Y por eso es tan importante la prevención específica y la preparación física. Eso. Bien. Gracias, Esteban. Acá Mauricio aclara la pregunta. Dice, los porcentajes del K2 para tener en cuenta los porcentajes de mis jugadores según su posición. Sí, en lo que hicimos en ataque, ¿no? Era la pelota de rotación y la pelota de contraataque separada, ¿sí? K1 y K2 separados. Después, Javier me pregunta los datos que presentamos, ¿no? Sobre qué torneos son. Tomé los Juegos Panamericanos, el Preolímpico y el Sudamericano. Bien. Después, prevención de lesiones. Esteban, otra vez. En prevención, María Jesús Pimentel. En prevención de lesiones, ¿se da mayor énfasis en el fortalecimiento de rotador interno en comparación con los rotadores externos del hombro o al revés? Pensé que era, o puede ser Pablo, perdón. Cualquiera de los dos. Está bien. Complementamos, yo tengo ningún problema. Desde el punto de vista kinésico, hay una alteración en los jugadores de voleibol en cuanto a las rotaciones. Si una persona normal le midiéramos la rotación externa y la rotación interna, en teoría debería ser 90 grados y 90 grados cada uno. En los estudios específicos de voleibol, de jugador de voleibol, se habla de que hay una disminución de la rotación interna y un aumento de la rotación externa. Ahora, en cuanto a la musculatura, trabajamos principalmente en los rotadores externos, porque son los que están en desventaja con los rotadores internos, porque los rotadores internos se compensan con la flexión de tronco, el pectoral mayor principalmente, el pectoral menor también. Y son los rotadores externos los que tienen que estabilizar el lanzamiento final después del contacto con el balón, tienen que frenar toda la inercia que lleva el brazo, y esa es, digamos que la mecánica de la lesión de la alteración en el hombro del voleibolista. Entonces, la principal activación tiene que ir hacia los rotadores externos, que están limitando, que se adaptan, entonces limitan la rotación interna de hombro. Es bastante específica la pregunta. Si queda alguna duda, podemos conversarlo después. Pero yo iría en ese sentido, a mejorar la calidad y la activación de los rotadores externos y mejorar la elongación de la rotación interna, que vienen de la mano. Pablo, no sé si quiere complementar algo. Coincido totalmente con vos, Esteban, es así, del estudio, por eso yo dentro de la preparación física tengo que hacer un gran trabajo de potencia de los rotadores externos, los hacemos en formas analíticas, pero en forma global les presenté que dentro de los ejercicios de potencia, para mí, uno de los ejercicios que más te mejora la rotación externa es el arranque de potencia. Fundamentalmente por su acción de la extensión del codo y con la apertura a máxima amplitud de la articulación del jugador. Es flexibilizar los internos y fortalecer
totalmente los rotadores externos. Eso es lo que te hace que pueda compensar la diferencia entre la fuerza de los agonistas con los antagonistas. Gracias, muchachos. Mauricio Reyes, porcentaje de los ejercicios preventivos dentro de la sesión, en tiempo. Esteban. En tiempo, como les decía, o traté de expresarles, la prevención específica va a depender de cada jugador y de las limitaciones o alteraciones que pueda tener cada uno. Entonces, si el jugador tiene una rutina personal preventiva de media hora, el tipo tiene que llegar con nosotros media hora antes y empezar a hacer su ejercicio, tiene todos los implementos ahí y lo puede hacer. Pero para la rutina general, el calentamiento, vamos entre, yo diría que entre 10 y 18, 20 minutos si lo podemos hacer en general. Por ejemplo, los días de frío trato de demorarme un poco más, activar un poco más, ahí ya es un poco de perspectiva personal. Y vamos adaptando el tema, pero un calentamiento decente, alrededor de 15 minutos, un calentamiento preventivo. Eso. Bien. Tenemos a Camilo Enrique Gutiérrez. Si se tiene una jugadora que al golpear el balón devuelve el brazo lo pone entre comillas, ¿puede traer algún tipo de lesión o tiene un mayor riesgo de lesión que alguien que no devuelve el brazo? ¿Existe alguna forma correcta de frenar el brazo? Esteban. Tan buenas las preguntas, están muy específicas. No sé a qué te refieres con devolver el brazo. Perdón, Esteban, yo respondo Sí, la primera parte. No tenemos jugadoras, con lo cual la pregunta está respondida. Okay. Pero podemos extrapolar el movimiento, si te parece bien. Si te refieres a que cuando golpea devuelve el brazo inmediatamente, yo creo que limita un poquito la fuerza del ataque y no es algo conveniente. Hay estudios que hablan de la mecánica del brazo en el ataque. Hay una forma que es el ataque y dobla el codo. Perdón, que al cargar el brazo dobla mucho el codo y pasa directamente al ataque, y hay otro que pasa por arriba. Pero en cuanto a la desaceleración, lo recomendable es que permita continuar el movimiento, que la desaceleración sea lo más progresiva posible. Y eso va a depender de la cantidad de fuerza que puede hacer en la rotación interna, o sea, en el contacto con el balón. Por eso es que los rotadores externos tienen que ser lo más fuerte posible para poder controlar la desaceleración del brazo. No sé si respondí bien la pregunta, si iba para allá. Espectacular, respondiste. A ver. No, yo creo que eso. A ver, si tomamos jugadores pequeños y han crecido con una mecánica y ustedes lo están viendo ya desarrollado, va a ser muy difícil cambiarle una mecánica automática como esa, como es el ataque. Pero podemos fortalecer el esqueleto y la musculatura periarticular para tratar de prevenir lo más posible algunas lesiones. Para terminar de complementar la pregunta. Muy bien. Aquí Camilo Enrique Gutiérrez dice, era en mi equipo, profe. Muy bien, muy bien. Más preguntas. Bueno, no tenemos más preguntas. Sí surgió una duda que me comentaron por privado, era si el dato de la estadística del armador se tomaba en K1 y K2, ¿sí? Y según cómo rota el pase, o sea, cómo rota el equipo según el pase, es en K1 porque va relacionado con la calidad de la recepción, ¿sí? Así que, bueno, fue una pregunta por interno que hicieron acá. ¿Bien? Jorge Facchini. El porcentaje de eficacia en ataque de un punta, ¿sí?, en pelota negativa, ¿marca la diferencia entre los atacantes de ese rol? Para los opuestos igual,
¿Respondo yo? Sí, sí. ¿Sí? Dale. Sí, claro. Sí, marca un precedente importante, ¿ya? Y una diferencia importante. Tenemos que entender que en el vóley se juega más o menos el 70% de las pelotas son pelotas negativas, ¿sí? Entonces, el equipo que pueda jugar y que juegue bien con pelota negativa, ¿no? Tiene un 70% del partido ganado, ¿sí? Veíamos que pases doble positivo y positivo son un 30-35. Todo lo demás es pelota en dificultad, ¿sí? Entonces un punta que pueda atacar bien la pelota negativa, ¿sí? Y un opuesto que pueda atacar bien la pelota negativa, te ganan un campeonato, ¿sí? Entonces es muy importante. Por eso es muy importante entrenar las situaciones, ¿sí? No entrenar solamente con tirarle el pase perfecto al armador y que todos tus jugadores ataquen pelota negativa. O sea, pelotas con pase, simulando un pase positivo, ¿sí? Siempre hay que sacar al armador, tirar la pelota negativa y que tus jugadores se acostumbren a atacar esa pelota, ¿sí? Y te cambia la técnica, principalmente, ¿no? La táctica. Así que es muy, muy, muy importante que ataquen la pelota negativa bien. Antes Beto comentó que cambiaron los porcentajes de pelota perfecta. Si nos llevamos por eso, claramente cada vez se juega más con la pelota separada y cada vez se hace más diferencia con pelotas que están en el medio de la cancha. Por eso, entrenar, por ejemplo, con un modelo de juego donde la pelota llega a 3-3 y es perfecta y tenemos todas las combinaciones de ataque, es un modelo que es perdedor. Que si nosotros lo ponemos en la cabeza de nuestros jugadores, mirá, si no jugamos así, no podemos jugar, es un modelo que a la larga nos va a llevar a perder. Tenemos que meter en la cabeza de que un sistema es con la pelota en 3-3. Otro sistema es cuando la recepción va 2. Otro sistema cuando la recepción va 8. Otro sistema cuando la recepción va 4, o la recepción o la defensa. Otro sistema, digo, otra manera de resolver el problema. Y el equipo que mejor entienda eso es el equipo que mejor va a resolver cada una de las situaciones. Esa es lo mejor, digamos, poder resolver todas esas situaciones donde la pelota no queda bien. Bien. Dice Mauricio Reyes, ¿eficacia o eficiencia? Depende, ¿sí? Creo que también lo comentamos. Depende de cómo juegue tu equipo, a lo que tú quieres que juegue. Depende de la categoría, ¿no? Que es lo que tú tengas que medir y controlar. Generalmente el femenino, en todas sus categorías, juega con eficiencia. En masculino, ¿sí? De sub-19 para abajo con eficiencia, y ya después sub-21 y mayores puede ser con eficacia, o mezclar las dos según el fundamento, ¿sí? Hay equipos que miden eficacia en ataque y eficiencia en recepción, hay otros que miden eficacia con todos los fundamentos, estamos hablando de mayores, depende de lo que tú quieras, ¿sí? Después dice María Jesús Pimentel, posterior a una 15 de tobillo, Esteban, ya recuperado, ¿recomienda el uso de tobillera para prevenir lesionarse nuevamente? Bien, yo aquí voy a aprovechar de hacer propaganda, el tiempo técnico que está sacando la federación. Decidí hablar de qué hacer en caso de 15 tobillo, o más que qué hacer, cómo manejamos nosotros la selección una 15 tobillo en un jugador. Así que los dejo invitados para cuando salga que le echen un ojo. Sí, recomiendo el uso de tobillera específica de esta Active Ankle con rigidez lateral y con movimiento articular en el tobillo, solamente de flexión plantar y dorsal. Pero una salvedad, nosotros la utilizamos solo hasta los 3 meses post lesión, que es cuando ya disminuye a un 25% solamente
la recidiva de lesiones de tobillo por la falta de propiocepción. Entonces, la ocupamos, mantienen los ejercicios, pero no más allá de 3 meses. Tratamos de empezar a sacarla de a poco, para que no dependa de la tobillera como estabilizador, sino que active bien la musculatura. Bien, gracias. Carlos Ojeda Molina, para Daniel. ¿Qué viene después del análisis estadístico? ¿Una retroalimentación del partido más un reforzamiento en el aspecto técnico que más se falla? Saludos y aguante Pitrufken, dice. Bien, sí, viene todo eso. Nosotros jugamos, tenemos a alguien que nos toma la estadística, a los hechos de poder entender desde el punto de vista numérico qué es lo que pasó, es solo una parte. Con esos números y el video analizamos el partido, con los números, el video y las situaciones, analizamos la situación. En muchos casos mostramos la situación bien hecha como un refuerzo positivo, en muchos casos o en algunos casos mostramos la situación que no está bien hecha para ver qué es lo que hay que mejorar, pero poniendo el énfasis en qué es lo que hay que mejorar, desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista táctico. ¿Sí? Todo eso se puede hacer con los datos, con los videos, porque si no, no nos sirve de nada. Estamos hablando de muchos números y está bien, pero no se olviden de que debiéramos primero hacer un modelo de prestación de cómo se juega el torneo que yo juego. Además de saber claramente, porque a todos nos gusta, esta información está buenísima, ver si lo podemos tomar para nosotros también, pero también ver cómo se juega en el torneo que yo estoy, para poder tomar mis propios parámetros y saber si yo puedo o no mantener a ese jugador dentro del equipo o lo tengo que cambiar. Para eso me sirven los números. Los números me sirven para eso. Bueno, mirá, en los últimos, yo llevo mientras, hay algunos entrenadores que llevan mientras está jugando el partido. Bueno, erró las últimas 3 pelotas. ¿Lo saco? ¿Lo dejo? Me acuerdo si esas pelotas que le tiraron estaban buenas, estaban malas. De eso me tiene que servir. Porque si no, son números vacíos, son... Bien, Dusan tiene el récord de velocidad de saque para un jugador chileno en la Liga Argentina, alguien seguramente me va a corregir, 120, 125 kilómetros por hora en un saque en salto. Bueno, está bien. Volvió a sacar otra vez igual, no sirve, ¿en qué momento? Ese 50% del opuesto, ¿en qué momento? Después del 20, después del 21, después del 24, después del 24 hay que buscarlo porque no lo encontramos. Bueno, todas esas cosas se ven con el video. Todas esas cosas se ven, bueno, a ver, vamos a verlo. Del 0 al 8, del 9 al 15, del 16 al 20, del 20 al 23, del 23 en adelante. De eso no sirve, porque si no, es vacío. Entonces, con toda esa información, mejoramos la técnica y mejoramos la táctica. Con toda esa información. Bueno, y después de todo eso, viene una vuelta a analizar, ¿sí? Que lo hablábamos la otra vez. ¿Sí? Es análisis, toma de datos, análisis, mejora, motivación, vuelta a analizar, vuelta a tomar datos, vuelta a analizar y así todo el tiempo, todo el año, toda la temporada. Después, más preguntas, dice Alexis, para Daniel. ¿Qué prefieren sus equipos? ¿Que los puntas jueguen mejor en ataque o que reciban mejor de lo que atacan? ¿O siempre buscan un punta receptor y un punta atacante? Yo prefiero para mi equipo buenos jugadores. Si los dos reciben bien y atacan bien, mucho mejor. Pero sí, entro dentro de ese modelo. Busco 2 receptores que reciban muy bien y que ataquen muy bien.
que saquen muy bien y que defiendan muy bien, que bloqueen muy bien. Eso es lo que busco. Cuando no lo puedo encontrar, empiezo a bajar mis pretensiones y digo, bueno, ¿cómo puedo armar el equipo con lo que tengo? ¿Puedo poner 2 jugadores que no reciban bien? Y tengo que tener un armador muy bueno. Digamos, a mí una vez me pasó y el armador me decía, ¿corro para la derecha o corro para la izquierda? Esto en vez de ser un partido de vóley es una maratón, me decía, cuando hacíamos recepción. O sea, ponía los 2 receptores malos y me decía, Chichón, empieza la maratón. Bueno, sí, a veces pasa. Entonces, lo que yo quiero, que es jugadores que jueguen bien. Después equilibro el equipo. Entonces digo, si voy con el estadígrafo y le digo, en este caso, Beto, ¿qué pasa? Y nos faltan puntos en ataque. ¿Por qué? Porque tenemos buenos receptores, pero el opuesto no ataca, los puntas son débiles, no jugamos el primer tiempo. Y bueno, habrá que buscar una manera de ver si nuestro armador, con una recepción que no sea tan buena, puede solucionar la situación y meter un atacante de punta que no reciba tan bien. ¿Me explico, no? Estoy seguro que sí. ¿Sí? Entonces vamos equilibrando el equipo. Bueno, ahora si tengo un armador que no se mueve, y le tengo que poner 2 receptores buenos. Si no se mueve, no la va a buscar. Ahora, tengo uno que se mueve, bueno, puedo jugar con uno que no reciba tan bien, pero ataque más. Y así se equilibra el equipo. Yo me niego a dar fórmulas exactas. Claramente quiero receptores que tengan por arriba del 70% de pelota perfecta, que hagan 3 puntos de saque por set, que bloqueen al menos una pelota por set y que lleguen al 50% en ataque. No lo puedo lograr. Bueno, empiezo a bajar mis pretensiones y armo el equipo que puedo. Bien, Mauricio Reyes dice, con relación a la pregunta anterior, pienso que sirve también para un desarrollo técnico. La estadística, ¿sí?, en inferiores es para un desarrollo técnico, ¿sí? Nosotros tomamos estadísticas, vemos números y todo eso termina con el análisis de video, ¿sí? De qué técnica, ¿no?, tenemos que mejorar con los jugadores. Entonces no es que el número nos indica algo. El número nos da un... En realidad sí nos indica, pero no es un fin, ¿sí? Nos da una alerta de algo y más la visión del entrenador. Obviamente vamos al video y podemos comprobar y se lo podemos mostrar al jugador, ¿sí? Siempre tienen que tener en cuenta la relación estadística es video y número. No van ninguna por separado, van siempre juntos. Y en divisiones inferiores, en categorías inferiores, es netamente para el desarrollo técnico de los jugadores, ¿sí? Jorge Facchini, ¿las selecciones de base entrenan con un modelo similar de preparación al presentado? Iván. Jorge, ¿te refieres a la preparación de partido o a la preparación de entrenamientos? Entrenamiento. ¿A entrenamiento? Sí, sí, lo hablamos la vez pasada, tenemos ese formato de trabajar como el modelo que impone, no que impone, sino que propone el plantel adulto, cuidando claramente los procesos madurativos que se encuentran los jugadores y básicamente atendiendo, como decía Beto, el desarrollo global y a su vez específico de las técnicas. No olvidemos que ya en esa competencia nosotros participamos a nivel sudamericano con opciones a clasificar a un mundial. Entonces tenemos que rápidamente colocarnos en una posición competitiva con los planteles sub-19. Bueno, no hay más preguntas acá. Hay unos comentarios sobre el tema del pase negativo, ¿sí? Hay un equipo, ¿sí?, que no tenía buen pase, ¿sí?, y no tenía buenos receptores, no tenía receptores de calidad. Entonces decidió
trabajar el ataque con pase negativo, más que mejorar la recepción, que siempre se entrena, ¿no? Pero había que poner más énfasis en la pelota negativa, ¿no? Ese equipo jugó con un 20% de pase doble positivo y con un 45% de ataque de pelota alta, ¿sí? Y ese equipo y ganó casi todo lo que jugó, ¿sí? Ganó Copa Club, ¿sí? Acá en Argentina, ganó la Liga y después ganó el Sudamericano jugando así. Entonces, eso representa, ¿no? Un poco la importancia de jugar con la pelota mala, ¿sí? Hay equipos que juegan perfectito, así, pase, pum, pum. Cuando lo sacas de eso, desapareció el equipo, ¿sí? Entonces, hay que enseñarles a nuestros jugadores, ¿no? A jugar en el barro, ¿sí? No solamente en la cancha con parqué, con piso que no se resbalan, con todo limpiecito, ¿sí? Hay que llevarlos al barro, ¿sí? Metafóricamente digo, ¿sí? Y enseñarles a jugar con eso, ¿sí? Para agregar algo más, Beto, a todo esto, Ujú. ya que no hay más preguntas, los números que nosotros damos son referenciales y están al tope. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Lo opuesto. Si un saque a 143 kilómetros por hora es lo máximo. No es que si no podemos, no sacamos a 143 kilómetros por hora, no podemos jugar. Es el punto al que llegan los mejores jugadores del mundo. Nosotros, ¿qué hacemos? Tenemos el equipo que tenemos y lo entrenamos para que jueguen de la mejor manera posible. ¿Para qué nos sirven los números? Por ejemplo, un buen central hace, no sé, 6 de 10. Tenemos un jugador que hace 4,5. Y nosotros queremos que haga 10 de 10. ¿De qué nos sirve el número? Para que alguien nos traiga a la tierra y nos diga, mirá, el mejor central del mundo le tiran 10 pelotas y hace 6. ¿Por qué tu jugador, si hace 4, es malísimo? De eso nos sirven los números, no de otra cosa. Para evaluar cómo puede ser mi equipo. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer 25 puntos. De la manera que nosotros armemos el equipo, o con 4 puntos de los puntas, 2 puntos de los centrales, 1 punto de bloqueo, 1 punto de... Necesitamos hacer errores del rival, necesitamos hacer 25. Entonces, los puntos de referencia es, los mejores del mundo, el mejor del mundo, saque floating, 75 kilómetros por hora. El nuestro saca 20. Bueno, estamos lejos, es como que saca para arriba. Pero saca 65, saca... Oh, no estamos tan mal. Estamos bien. ¿Podemos mejorar un poquito? No, no lo podemos mejorar. Bueno, que siga sacando a 65 kilómetros por hora y mejoremos otra cosa. Para mí, para eso nos sirven los números. Bien, ¿cuántos puntos de bloqueo se hacen por set? 3. Nosotros hacemos 2. No estamos tan lejos. No hacemos ninguno. Estamos lejos. No, muchachos, cada uno tiene que hacer 2 puntos de bloqueo por set. Bueno, no lo hacen los mejores jugadores del mundo. Ni los mejores jugadores del mundo jugando contra nosotros, ¿eh? No, entre ellos, ni jugando contra nosotros. Entonces, de eso nos sirven los números. Como para decir, esto es lo máximo. Los puntas tienen que recibir y atacar. Perfecto. Si hacen las dos cosas, son buenísimos. Juegan en la selección de Chile y en cualquier equipo del mundo. Si además sacan y además defienden, son fabulosos. Bueno, no los tenemos. Tenemos que jugar igual y tratar de llevarlos a ese nivel en el que nosotros queremos que jueguen para el torneo que nosotros estamos. Porque después seguramente ese jugador, por ejemplo, que es de Conce o de La Serena, que es un excelente jugador y tiene muy buenos números, por ahí, si el torneo no es tan bueno, cuando va a jugar a un torneo mejor, no es tan bueno como parecía en el torneo cuando jugaba con nosotros. Por eso es tan importante tener un torneo bueno en el lugar donde yo estoy. Porque nos sube el nivel a todos. ¿Sí? Nos sube el nivel a todos. Entonces, por eso es importante. Porque ese jugador que con nosotros es muy bueno, no hablo de
hablo de nuestra selección, Dusan Bonasic, no va a los mejores equipos del mundo. Vicente Parraguirre no va a los mejores equipos del mundo. ¿Por qué? Y bueno, porque tienen deficiencias. Lo mismo pasa con los jugadores que entrenan ustedes. Sí, son muy buenos, pero cuando van a un torneo mucho mejor, ya no son tan buenos, son buenos, o más o menos. O algunas cosas que nos parecían que eran muy buenas, pasan a ser buenas, y las buenas pasan a ser más o menos. De eso sirven los números, los parámetros. Que con lo mismo que nos manejamos nosotros como entrenadores, nosotros. Bueno, se me escapó el partido, se me fue, no me di cuenta, este torneo, estuvo por arriba de lo que yo estoy acostumbrado. No sé, ya estamos para terminar, pero seguramente a todos nos pasa cuando empiezan los torneos que estamos como los jugadores, como fuera de torneo. Puta, no, se me escapó. Se nos pasó un tiempo, llegamos tarde, lo tendría que haber pedido. Estamos como fuera de ritmo. Bueno, a veces nos pasa con el torneo también. Se nos pasó por arriba. Son mejores de lo que nosotros pensábamos, estamos por debajo del nivel. Bueno, de eso se trata. Bueno, vamos por las 2 horas. De mi parte, va a terminar Beto como moderador, pero de mi parte agradecerles nuevamente. Fuimos perdiendo participantes a lo largo de la charla, pero para nosotros es muy importante seguir teniendo contacto con ustedes, que sepan lo que hacemos, poder comunicarnos y que nos envíen aquello que crean que les pueda ser más útil. Porque si no nos vamos a ver obligados de hablar de lo que nos gusta a nosotros. Y por ahí no es lo que les gusta a ustedes, entonces, o de lo que más les interese. Entonces, los mails a los que se pueden remitir son aquellos a los que se inscribieron. Poner algún tema que quieran tratar y que sea más o menos común a todos. Así que muchísimas gracias por participar de esto y de tener la paciencia de escucharnos. Gracias, Daniel. Bueno, darle las gracias a todos en nombre del cuerpo técnico y en nombre de la federación. Los invitamos para una nueva charla en 15 días más, así como decía Daniel, manden sus propuestas y sigan las redes sociales de la federación, que siempre hay cosas nuevas, como decía Esteban, el programa Tiempo Técnico en YouTube, ¿no? Y también que vamos a seguir subiendo partidos históricos de la selección, que algunos en su momento no se pudieron ver, bueno, ahora van a tener la oportunidad. Muchas gracias a todos, ¿no? Y que tengan buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, que estén bien.